Bueno, de nuevo, buenas noches para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Hoy llegamos a el último encuentro que tenemos ya para cerrar esta actividad. Voy a compartir pantalla para que continuemos con el tema de TIC. ¿Cierto que ustedes pueden admitir las personas que están? Yo creo que sí. Me dejan saber, por favor, si están viendo la pantalla y gracias. Buenas noches, profesor. Sí, señor. Muchas gracias, buenas noches. Listo, entonces vamos con la P1, la actividad, en este caso la 1046A2, desarrollar un taller práctico sobre los términos y funcionalidades de la ofimática. Ya nosotros veníamos con una serie de actividades que se han estado como calificando y retroalimentando. Ya este fin de semana queda todo calificado para que puedan ustedes chequear sus notas también y comprobarlas en los diferentes formatos que tenemos nosotros de calificación en nuestra agenda, objetivos del encuentro, evidencias, actividad de aprendizaje, evidencia taller sobre la utilización de las herramientas de ofimática y las conclusiones. El objetivo, lo recordábamos, reconocer la ruta de aprendizaje para aplicar funcionalidades de herramientas y servicios TIC de acuerdo con manuales de uso, procedimientos establecidos y buenas prácticas. Acá tenemos un pequeño recorderis de lo que ya veníamos hablando. Igual recuerdan que aunque no hayan entregado algunos de ustedes las actividades, tenemos fecha límite del 30 de junio. Obviamente, si alguien tiene alguna dificultad al momento de que se nos cierre esa fecha límite, basta con simplemente comunicarse al interno, dejarnos un mensaje por Sayuna para poder habilitar sin ningún inconveniente lo que quede pendiente. Ya pasamos por el tema del mapa conceptual, el taller tablero Trello. Ahora este informe de TIC, la propuesta que se hace desde la misma evidencia es que sea, digamos, a través de la creatividad que se pueda desarrollar esto, ¿cierto? Ustedes van a ver, es un tema ameno y ustedes que sí, digamos, son la base de la creatividad en la construcción, puntualmente hablando desde la animación 3D, pues bienvenido sea a ver alguna pequeña historieta. Sabemos que hoy por hoy nos estamos apoyando mucho desde la IA. Ayer nada más hablábamos en un encuentro con otra ficha. Tuvimos un invitado magistral, experto en inteligencia artificial, y nos hablaba un poco acerca de ese temor que hay entre la aparición de la IA y, digamos, la percepción que se tiene normalmente en la sociedad de que de cierto modo vamos a quedar relegados. Es decir, va a haber como esa pugna entre la inteligencia artificial y el ser humano y que vamos a ir cada vez perdiendo mayor relevancia e importancia social, lo cual nos decía es un tema absolutamente normal para de pronto percibirlo de esa forma, pero que si hay una invitación, evidentemente, la aparición de la IA tiene consigo una cantidad de elementos que podrían acercarse a reemplazar algunas tareas, automatizar, pero principalmente complementar, porque todavía hay un condimento humano, un contexto que, digamos, de cierto modo, si no se hace una aproximación a través de un buen prompt, pues entonces tampoco estaríamos casi que llegando a ese punto. Así que bueno, vamos a ir como viendo qué es lo que nos depara precisamente en este tema de TIC y sobre todo con la inteligencia artificial hoy por hoy, principalmente en nuestro quehacer cotidiano. Elaborar un informe sobre las mejoras que puedan realizar a los diferentes procesos y productos del área de ocupación con la incorporación de las TIC. Para esto debe tener en cuenta plantear las mejoras que ofrece la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en lo concerniente con las herramientas ofimáticas y colaborativas.
Seguramente cuando ustedes empiecen a ver con detenimiento cómo vamos a elaborar esta actividad, empiezan a salir una cantidad de propuestas interesantes y adicional a ello, pues casi que aseverar lo que ya hasta el momento ha sido práctico para nuestro diario vivir desde ese complemento de las TIC. Presentar el informe de forma creativa, por ejemplo, a través de cuentos, caricaturas, etc., haciendo uso de una herramienta TIC en línea. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia, un producto a entregar, informes sobre las mejoras que puedan realizar los diferentes productos y procesos del área de ocupación con la incorporación de TIC, formato PDF, máximo 10 hojas. No me ciño como a este tema, pero sí por lo menos a que exista un contexto claro donde se permite evidenciar que la actividad se está desarrollando. Podría ser una sola hoja, pero con una claridad en el desarrollo. Y para enviar la evidencia, no olviden tener este código claro para saber cuál es el contenedor correspondiente. Esto es una pequeña lista de verificación que normalmente también aparece ahí como anexo para que ustedes lo puedan tener presente. Seguramente ustedes tienen todavía la claridad de los grupos de trabajo. Algunas personas me han solicitado poderlo entregar de manera individual, a lo cual no tengo ningún inconveniente, y que los requerimientos de la evidencia sean suficientemente claros para poder cumplir con ello. Digamos que de cierto modo continuamos con esa solicitud de reflexión activa con respecto a los tiempos de las actividades. Sabemos que en la noche normalmente para ustedes, quienes están en este proceso de formación virtual y sobre todo en estas horas, sabemos que tiene una cantidad de quehaceres cotidianos, personales, familiares, laborales, que muchas veces va impidiendo un poco que se pueda desarrollar como una dirección mucho más precisa y concisa con respecto a las actividades, pero que hace parte del orden que cada uno pueda tener. ¿Listo? Voy a compartir nuestra presentación para la noche de hoy. Igual si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte mientras que esté hablando, como no estoy viendo el chat o algo y levantan la mano, pueden intervenir, habilitar el micrófono e intervenir con toda la tranquilidad del caso. Hoy quise orientar un poco esta charla para que sea muy inclusive con lo que de cierto modo tiene que ver con la actualidad, con la tecnología, con el desarrollo tecnológico, con la aparición de la inteligencia artificial, pero sobre todo con las TIC que actualmente hacen parte de nuestro diario vivir. El riesgo de la exclusión y el puente de la IA pedagógica. Mm, De cierto modo, yo creo que cada vez vamos viendo alguna desinformación en torno a el uso acertado de la inteligencia artificial. Se está tomando como un reemplazo de nuestra capacidad racional, lo cual sí podría tender a ser delicado, en vez de generar la aparición de la IA como un excelente complemento. Digamos que la idea es aprender a aprovechar la tecnología y que ese conocimiento que nos va acompañando en esta trasegar de la vida, pues se pueda ir facilitando dentro de algunos procesos. Ya lo hablábamos en el encuentro anterior, que de cierto modo cada vez más se va trabajando en términos de evolución en diferentes campos, ¿cierto? Entonces, desde la economía, la salud, la educación, la cultura, la sociedad, vemos cambios trascendentales que queramos o no, igual nos toca a nosotros por algún lado, por algún lado. Antes era muy común que todo el mundo, la única forma que tenía para transaccionar en una tienda, en un supermercado, era a través del pago en efectivo. Era lo normal, pero como todo va evolucionando,
Entonces, recuerden ustedes cuando iban a un supermercado, parte de esa primera evolución, ¿alguien tiene de pronto memoria cuál fue ese adelanto? Digamos, uno iba a un almacén de cadena y por lo menos para mí fue fascinante, me pareció absolutamente descrestante. En ese entonces yo estaba muy pequeño, pero cuando iba uno a la caja, hubo algo que, digamos, partió la historia en dos. ¿Alguien me podría decir qué fue? Si de pronto lo vivió igual. Profe, creo que fue código de barras. El código de barras, correcto. Cuando nosotros ya, de cierto modo, hacía una lectura automática a través de un código de barras. Todo inicialmente fue manual, entonces tocaba digitar el producto por producto y eran unas filas interminables, pero cuando aparece ese lector de código de barras, digamos que hubo un salto cuántico y era algo que hoy por hoy, dice uno, pues evidentemente es como lo normal en lo que nosotros estamos viviendo, pero cuando apareció ese código de barras, ese lector que ya no tenían que digitar, sino que ya estaba codificada la información, de cierto modo fue como un despertar a esa conciencia de que habían cosas muy grandes que seguramente iban a ocurrir. En el tema de la salud empezó también, digamos, a evolucionar fuertemente. Entonces, ya era muy normal ver a una persona que en su casa podía medirse la glucosa. Y eso también eran como algunos adelantos que en sus inicios era el familiar que venía de Norteamérica y traía el descrestómetro del aparatico, pero que además era muy costoso. En ese tiempo, quien tenía eso decía uno, wow, está en otro nivel. Pero hoy por hoy un glucómetro, para que usted se mida el azúcar en sangre y los niveles, es absolutamente normal. Cada vez más van apareciendo algunos elementos que uno los vería muy tecnológicos, pero que de cierto modo ya se van convirtiendo, digamos, en un paisaje, que sería raro no poder tenerlos, no poder tenerlos. Asimismo, como existe el glucómetro, usted puede medirse su colesterol en casa. Que el aparatico es un poco más costoso, sí, pero lo puede adquirir usted abiertamente en uno de estos eh, modelos que se presenta hoy por hoy para comprar en línea. Usted puede adquirir cómo medir el colesterol, cómo medir, por ejemplo, los triglicéridos y en tiempo real, ¿cierto? Evitando el chuzoncito y yendo a una fila, a una EPS, etc., etc. Parte de ello para nosotros, alguien habilitó, adelante. Yo, profe, y ya también, digamos, se puede pagar internacionalmente. Digamos, antes uno tenía como, o sea, tener la misma moneda, pero ya como que convierten y se paga, digamos, puedo pagar algo en Canadá desde acá, Ah, es un pago correcto. internacional. Así es. Sí, gracias, Sergio. Es básicamente todo lo que está ocurriendo. En educación somos un ejemplo de ello. Mm, Era muy complicado pretender uno pensar que se podía, digamos, formar a través de una pantalla en tiempo real, de manera virtual, a distancia, ¿cierto? Eso cuando empezó a girar la educación en torno a esta posibilidad, fue también una revolución grande para el sistema educativo porque de cierto modo la presencialidad es muy interesante, pero cada vez más la gente está migrando a la facilidad y a la, digamos, disposición de tiempo que pueda contener cada uno en sus temas personales, pero la virtualidad se convirtió en un eje importante para la formación y la autoformación. De cierto modo, cuando empezaron a aparecer todos estos cursos, por ejemplo, Coursera, Doméstica, Platzi, etc., etc., eso abrió un espectro muy interesante de poder acceder a una formación que de cierto modo antes nos habían mostrado que era a través de única y exclusivamente ir cumpliendo unos estándares año tras año dependiendo de tu edad y cuál iba siendo ese proceso progresivo.
No podía yo ver, evidentemente, si estaba en quinto de primaria, algo que me fueran a dar en décimo o en onceavo grado. Eso no era posible. Tenías que empezarlo a ver escalonado para poder llegar a ese punto. Ahora, sin necesidad de graduarte, sea de un colegio, sea de una universidad, de lo que quieras, tú puedes acceder a una formación, digamos, autónoma, desde un punto de vista, llámenlo, si así pudiese ser, empírico, es decir, no estoy a través de una academia formal, pero a través de videos de YouTube yo mismo estoy capacitándome, formándome y con muy buenos resultados. Siempre lo hemos dicho, agradecer la oportunidad que el SENA brinda es interesantísimo. Es un modelo educativo muy aventajado y muy visionario para el momento en que este señor Tono, sentado por allá viendo el río Sena, se le ocurrió que acá podía existir en Colombia precisamente como un modelo educativo que permitiera que las personas pudieran acceder principalmente para capacitarlos para el trabajo. Y es la filosofía que hoy por hoy el SENA todavía ostenta. Es decir, nuestra formación está 100% direccionada a que cuando un aprendiz sale, está facultado para trabajar. Y muchas de las empresas que hoy por hoy tienen convenios con el SENA para temas de práctica profesional, en su mayoría, a menos que sea una política interna de la empresa, terminan colocando de manera indefinida al aprendiz en la empresa. Y cuando digo es dependiendo de la política de la empresa, es porque existen empresas que hoy por hoy lo único que necesitan es que vayan pasando uno y luego otro y luego otro. Y digamos que en términos de costos puede funcionar bien, en términos de ir variando también los diferentes esquemas o opciones de aprendiz para que vayan generando una evolución en el área profesional como a tratar. También puede ser otra opción, pero normalmente el aprendiz del SENA es un aprendiz que es apetecido, es un aprendiz que sale con muy buen, por lo menos, enganche en temas profesionales. Digamos que en temas culturales y de sociedad, también de cierto modo se empezaron a dar unos desafíos muy importantes en temas de creación, de conocimiento, de conformación de tribus que de cierto modo antes no se veía. Ahora es muy posible yo manifestarme cultural y socialmente sin tener que salir desde la casa y puedo pertenecer a grupos de filósofos, a grupos de lectores, a grupos de intelectuales, a grupos de estoicos, a grupos de salud, a grupos de lo que quiera que sea y empezamos a generar una comunidad virtual que hace parte de un primer escaño para poder pertenecer, pero que facilita de cierto modo la convocatoria para luego hacerlo de otra forma, puede ser presencial o lo que sea, pero que esto ha cortado distancias. Entonces, yo creo que todos sabemos que de cierto modo hay grupos que son internacionales y que aunque en algunos países existen restricciones para yo poder ir y desplazarme físicamente y poder entrar, caso puntual ahorita con el tema del mundial, ustedes mismos lo habrán visto, o no sé si se han enterado, o si ven o no ven noticias, que si no la ven también los felicito, no se están contaminando de cosas muy complejas, pero que de cierto modo también hay algún tema de estar actualizados con lo que se está desenvolviendo en nuestro entorno. Pero Estados Unidos no le permite hoy por hoy entrar con facilidad a algunas personas de algunas nacionalidades. Hay algunos equipos de fútbol que están teniendo unos inconvenientes, digamos, en términos de ley, estarían diciendo que pueden ser un poco como discriminatorio el cuento, pero todo hace parte como de esa famosa frase que dicen muchas veces, nos reservamos el derecho de admisión, pero va por un tema de geopolítica mucho más grande y que seguramente no hace parte de nuestra competencia, pero que vemos que, por ejemplo, a un árbitro no lo dejaron entrar,
a un equipo de fútbol de determinada nacionalidad no le permiten hospedarse en Norteamérica, sino que va, juega el partido y se tiene que devolver a México o algún otro lugar, pero no los dejan quedarse. Entonces es una serie de elementos que se van dando y que de cierto modo todo eso nos enteramos gracias a que cada vez está mucho más consolidada la comunicación que tenemos acceso y la comunicación que podemos precisamente transmitir. Entonces, de cierto modo, cada vez es mucho más corta la brecha que hay entre esas posibilidades de yo generar un intercambio cultural, de conocer otros países, de mirar cómo vive la gente, de intercambiar. Hay mucha gente que hoy por hoy tiene grupos eh, a través de Internet donde intercambian conocimientos. Es algo así como un famoso trueque, que es, tú me enseñas inglés, yo te enseño español, tú me enseñas alemán, yo te enseño español, tú me enseñas X conocimiento y yo te enseño otro conocimiento. Y así se van dando unas cosas bien interesantes. Siempre se ha sabido que en estos medios nosotros tenemos que aprender como a verificar muy bien las fuentes de en qué nos estamos metiendo, porque de cierto modo se presta también para las cosas negativas que cada vez toman mucha más fuerza, pero que también al mismo tiempo se van generando como mayor conciencia de que de eso tan bueno no dan tanto para tener cuidado con lo que se va dando. La brecha digital, más allá del cable, la brecha digital no se soluciona únicamente repartiendo tabletas o computadoras, es un fenómeno multifactorial que genera exclusión sistémica. Recuerdan que nosotros en el encuentro anterior hablábamos también que de cierto modo hay un cuento y es, tengo la posibilidad de acceder a un dispositivo físico. La otra, tengo el conocimiento para poder operar ese dispositivo. Y la otra, tengo la opción de conectarme para poder funcionar con ese dispositivo. Entonces, de cierto modo, eso se van dando unas brechas. Y aquí, puntualmente, casi que nos lo dice una punta del iceberg, que es el acceso. Entonces, esa carencia física, según la Cruz Roja, el 63,8% de los hogares vulnerables atendidos no disponen de equipos informáticos y el 46,6% no tiene internet. En realidad, hoy por hoy, en nuestros tiempos, eso es delicado. Es muy delicado que los mismos gobiernos, sea el país que sea, no tenga por ley un acceso totalmente gratuito a la democratización de la información y el conocimiento. Es decir, que yo esté donde esté, en el país que quiera que esté, pueda simple y llanamente conectarme. Ahora, si usted tiene o no dispositivo, pues eso sería otro cuento, pero que por lo menos les proporcionen el medio para poder navegar. Eso sería un tema interesante a tener en cuenta. El tema del uso, carencia de competencias digitales, volvemos a lo mismo. Puede que tengamos la posibilidad de comprar algo, pero no lo sabemos manejar, ¿cierto? Entonces, de cierto modo, hasta dónde a nosotros hoy por hoy nos están dejando relegados un poco porque se pretende pensar que todo el mundo en el 2026 tiene exactamente las mismas habilidades, competencias y conocimientos para manejar un dispositivo móvil, para manejar una app bancaria, una app de salud, lo que quiera que sea. Se habla de las citas médicas. Nuestros papás, nuestros abuelos, si todavía los tienen vivos, es fácil para ellos poder acceder a un separar una cita. Hoy por hoy todavía hay algunos hogares, muy pocos, se los digo realmente por lo que he podido notar como en mi entorno, muy pocos tienen aún teléfono fijo, muy pocos hogares. No sé si de todas maneras ustedes hoy por hoy cuentan con telefonía fija, pero aunque yo, por ejemplo, pago el servicio de telefonía fija, yo ya no tengo teléfono fijo. Entonces es como estar pagando algo que no utilizo. O sea, no tengo un número fijo. Sí existe, pero a mí no, sería rarísimo que aquí en este apartamento sonara un teléfono fijo. De hecho,
los que teníamos en algún momento los fueron cogiendo los niños para jugar con ellos y no hay un teléfono fijo. Como que todo migró a depender del dispositivo móvil. Pero entonces, ¿qué pasa en esas casas de nuestros padres que aún todavía se deja el teléfono fijo? Tienen celulares, pero el teléfono fijo hace parte todavía como de su infraestructura cultural. Ahí el cuento empieza a generar unas brechas y esas brechas es cómo pueden acceder nuestros adultos mayores, cercanos, familiares a, por ejemplo, una cita médica sin tener que recurrir a lo que tanto les ha costado trabajo y es pretender pensar que ya están relegados, que ya son un estorbo para la familia y que tienen que acudir nuevamente a los hijos o a las hijas para que les ayuden a pedir una cita médica, para que les ayuden con una transferencia de dinero a través de la app o cosas de estas. Y se han dado mucho precisamente por ese desconocimiento que es normal por la edad, es un tema generacional, que los estafan. Entonces les dicen dos, tres cosas para vaciarles las cuentas, para que paguen con tarjetas de crédito y los roban permanentemente. ¿Cómo nosotros podríamos desde nuestra conciencia hoy por hoy pretender pensar que se podría acortar esa brecha, ese distanciamiento de conocimiento, así sea en generaciones que ya no pertenecen a esta que ha sido tan informática, tan de conocimiento? ¿Cómo creen ustedes? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? ¿Cómo hacer para que esas distancias que hay hoy por hoy en temas de conocimiento para nuestros adultos mayores no sea la realidad que cada día toma más fuerza? ¿Alguien tiene alguna idea al respecto? ¿A nadie se le ocurre? ¿O fue que me quedé sin conexión y no hay nadie aquí? ¿Estoy Profe, conectado? Ah, perfecto. Hola. esto, hola, profe, buenas noches. Yo creo que como tener una base de datos que sea segura y digamos un ejemplo, verificar ese número y que también sea segura, o sea, seguro a la hora de hablar con alguien. O sea, yo también confiar que esa persona sí es la correcta para evitar Ujú. como esas estafas o algo así. Sí, puede ser, puede ser. Por lo menos en mi caso particular, es muy, muy normal, muy común que mi mamá, por ejemplo, me llame y me diga, me acabaron de mandar este mensaje y le di clic. Pero es porque, digamos, abusan un poco ya de esos accesos con poco conocimiento por razones obvias y lógicas de la edad que se aprovechan de esa situación. Y una brecha de apropiación, que es la falta de pensamiento crítico, el uso pasivo de la tecnología como mero consumidor, sin capacidad para resolver problemas cotidianos, generar valor, el dominio de las teclas, pero no de las ideas. Muchas personas terminan llegando a la conclusión de eso no es para mí. Y entonces ya se ven relegados un poco, algunos, por ejemplo, mi papá es uno de ellos que no le interesa hace mucho rato, yo creo que fue hace más o menos unos 10 años, que tuvo un celular, pero nunca le interesó, no le llamó la atención tenerse que, como digamos, eh, poner en esas de aprender un nuevo uso tecnológico, aunque es muy inquieto en temas de, por ejemplo, a él le encanta grabar partidos y grabar cosas y lo aprendió hace algún tiempo y eso le llama mucho la atención, pero verlo metido en un celular y no hace parte de su cultura y hoy por hoy menos. Anatomía de la exclusión, digamos, esa desconexión tecnológica. Todavía en nuestro país es muy normal que haya algunos desconocimientos, precisamente que haya poca apoyo y que la gente no pueda acceder a esa información. En algunos lugares, principalmente rurales, se da mucho esto. Entonces, pues como no lo han proporcionado, sino que tendría que ser bajo un sistema de pay-per-view en los pueblos
conectándose o alguna de las cable operadores que ya existe y que siempre tiene el triple play, el famoso triple play que es televisión, telefonía y celular, pero ya hoy viene una cantidad de cosas adicionales y que además estamos atravesando una época muy interesante. No sé si les ha pasado a ustedes si son padres o madres de cabezas de hogar o si son hijos y también aportan y ayudan un poco en el hogar, que están subiendo las tarifas de estos servicios de una manera, digámoslo, como indiscriminada, ¿cierto? Entonces, a mí, por ejemplo, me pasó que el costo del pago de estas facturas de Internet y este cuento dio un salto cuántico de la noche a la mañana y pasó de un valor estaba como en 120 y pasó a 170 de un mes a otro. Y entonces pregunta uno qué pasa y dicen, no, estamos regidos por la ley actual. Entonces no sé cuál será la ley, pero hay unos saltos impresionantes pasar de tener un celular alterno con un valor de 19.500 pesos, un temita básico alterno, no el principal, y pasar de la noche a la mañana es de un mes a otro a 63.000 pesos. Y entonces uno dice, ¿cómo es este cuento? O sea, ¿cómo hago yo para? No, está dentro de los parámetros establecidos por ley. Entonces hay una serie de cuentos muy interesantes también que se han venido dando al respecto y que casi siempre la gente como que va omitiendo un poco esas cosas. Llamar a una empresa de estas para poder reclamar es una odisea y no sé si alguien haya tenido la oportunidad de hacerlo, pero se van presentando cosas como estas que terminan por dar la razón para no acceder a elementos de estos por sus altos costos, por los incumplimientos en los cobros, etc., etc. Aislamiento educativo y laboral, pérdida de continuidad escolar, desplazamientos por automatización. La IA afectará hasta el 44% de los empleos en una década, golpeando más a personas de baja cualificación, palabras más, palabras menos. Si nos descuidamos con temas de conocimiento y no nos subimos en la ola de lo que hoy por hoy se está desarrollando rápidamente, seguramente vamos a estar relegados, relegados. Entonces, el diseñador gráfico, como ejemplo, ya hoy por hoy ya lo reemplazó la IA. No, pero actualícese usted como diseñador gráfico. Ah, que es que ahora lo que están haciendo es en la arquitectura, ya se manejan unos programas que tienen unos prompts diferentes a través de la IA y yo fui de la época de actualícese. Si uno no se actualiza en el conocimiento realmente, es muy posible que empiece a quedar relegado. Miren que hay un tema y seguramente ustedes lo habrán notado. ¿Alguien ha escuchado el término de obsolescencia programada? ¿Saben a qué nos referimos con eso? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, ¿Qué profe, será? yo sé qué es ¿Qué? yo sé qué es. Y nos podrías compartir, por favor y gracias. Sí, la obsolescencia programada generalmente eso ocurre más que todo en las empresas, por ejemplo, por poner un ejemplo, Apple, es que ellos fabrican, por ejemplo, no sé, el último iPhone 17. Ujú. Sí, ellos los fabrican con unas características en tanto en los componentes, tanto en, o sea, tanto en hardware como en software, para que duren cierto tiempo y tú más adelante tú te veas forzado a comprar el siguiente modelo de teléfono porque el que ya tenías técnicamente quedó obsoleto, ya sea porque el siguiente teléfono tiene mejores componentes, mejor batería, mejor cámara, mejor procesador. Y en cuanto a sistema operativo, pues va mucho más fluido, agarra mejor las aplicaciones, no se pone lento, no se traba, no se buguea. Y el contrario, el celular de la versión anterior, pues empieza a presentar problemas no solamente por las limitaciones de hardware, que son toda la parte física, componentes, batería, procesador, memoria, chip, etcétera, sino que también a medida de las actualizaciones de software del sistema, ya sea que actualicen el sistema de iPhone, el Android, el Windows, el Mac, lo que sea, también a medida de actualizaciones, entre más vayan agregando, más van haciendo que, entre comillas, a propósito, los productos anteriores se vean más afectados, empiecen a rendir menos, no puedan, digamos, rendir de la misma manera que productos actuales, que cada actualización haga que el equipo anterior sea más deficiente y solo dándole la prioridad de equipos nuevos para que tú como usuario
Y eso no solo pasa en iPhone, pasa en muchas otras empresas. Tú como usuario te veas forzado a adquirir el siguiente producto porque pues el anterior ya, digamos, está Caducó. desfasado. Ujú. Tal cual. ¿Quién me habló, perdón? Sebastián, profe. Sebastián, muchísimas gracias. Más claro no puede ser. Y hay un tema que justo esto, y agradeciéndote, Sebastián, justo lo que nos comparte Sebastián, se va agravando un poco más. Se ha hablado de obsolescencia programada, pero siempre nos remitíamos a elementos, digamos, físicos. Pero ahora se está hablando de la obsolescencia programada laboral, y eso nos implica a nosotros como seres humanos. Y ahí entonces la pregunta es, con la amplia y clara explicación de Sebastián, ¿cómo entender entonces la obsolescencia programada laboral para nosotros como seres humanos? ¿Alguien tiene alguna idea al respecto? Profe, yo, Ujú. pues mi idea, digamos, es como le dije, como, digamos, como la IA es una herramienta nueva y si no, o sea, si yo no aprendo a usarla o a hacer cosas con ella, me quedo muy atrás porque esa va evolucionando y solo evoluciona. Entonces, como que me quedo atrás si no hago un curso o sea, no me actualizo como usted decía antes. Ajá, tal cual. Justo lo que nos dice Sergio y lo que nos comparte Sebastián, pues entonces miren que no solamente está para el tema de artículos y elementos tecnológicos, en vehículos también se ve. Hay un interrogante muy grande que hoy por hoy se está dando y seguramente el tiempo será quien termine clarificando tanta especulación al respecto con la llegada de los carros eléctricos e híbridos. Entonces, todo el mundo se volcó a comprarse un carro eléctrico y un carro híbrido, un carro eléctrico o uno híbrido. En algunos casos, pues compran uno y otro. Pero entonces era fascinado el tema con el que vendieron esos vehículos. Primero, cuidan el medio ambiente. Segundo, y no menos importante, de hecho, para nuestra cultura, eh, es muy importante, exonerados de pico y placa. Y entonces dice uno, pues si yo puedo tener un vehículo que no necesita nada y no tiene restricciones con el tema de pico y placa, sea en la ciudad que sea, pues bienvenido sea. Pero entonces luego empiezan a decir los ambientalistas y algunos estudios mucho más detallados. Ah, es que utilizan carros eléctricos para cuidar el medio ambiente. ¿Sabían ustedes que esas baterías son altamente contaminantes cuando su obsolescencia programada, que ya está clara, esa ya se sabe cuánto va a durar una batería de esas de un carro, ustedes saben en promedio cuánto les dura un celular la batería que ya empieza a fallar, ya no te carga bien, se te descarga después de tenerlo con carga full, se te descarga a las 2 horas. Eso empieza a fallar. Cuando falle la batería del carro, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué hacemos con una? Eso sí es contaminante. Alguna vez hacía una correlación entre, digamos, el tema de los combustibles, que se ha hablado de los biocombustibles y otros temas, como el gas y otras cosas. Cuando esa batería falle, entonces, ¿qué se hace? Eso sí que contamina. Y se los digo por el litio de las baterías de las cámaras, altamente contaminantes. Altamente contaminantes esas pilitas AA y AAA que nosotros manejamos. Entonces, ¿qué pensar cuando toda esta gente que está comprando a lo loco carros eléctricos, carros híbridos, resulta que luego lo vaya a vender? Si es tan fácil comprar un carro con la certeza y la seguridad de un carro que se vende, pero porque es a combustible, un ejemplo cualquiera, que comprar un híbrido que yo no sé cuál es la vida útil que le queda a la batería. Se ven ventas y transacciones de carros con 250, 300.000 kilómetros y la gente los compra, la gente los compra y es a combustible y el uno es a diésel, el otro es a gasolina, etc., etc., y la gente los compra. En algún momento estuvo muy de furor el tema de la movilidad con gas y entonces eso como que fue bajando un poquito
porque hablaban del tema de recalentamiento de las partes del motor, que era mucho más dañina la alta temperatura que manejaba la combustión a gas que la de gasolina. Entonces, digamos, hoy por hoy ya está realmente inventado ese sistema eléctrico. Hoy por hoy es fácil, yo compro un vehículo eléctrico como ejemplo y puedo ir al mismo mecánico que normalmente me arregló toda la vida cuando fallaba el carro mío, que era gasolina. O estamos ahí empezando a identificar de eso que nos están hablando de la obsolescencia programada laboral, hasta qué punto yo sigo siendo vigente o no para poder subsistir, porque pues algo tengo que hacer, tengo que trabajar algo para poder alimentar, tener un techo, hacer algo en la casa. Entonces, miren cómo la vida nos va mostrando un panorama muy interesante a tener en cuenta. ¿Qué hacer entonces con esos carritos que hoy por hoy están vendiendo, pero a diestra? Y si ustedes vieran la alegría con la que la gente compra carros eléctricos. Y uno dice, ¿y en 4 años será que tienen la misma sonrisa en el rostro? Y son súper tecnológicos, les digo que son una belleza. Y eso no se siente. Eso es una cosa descrestantísima y ampliamente confortables, muy confortables. Pero entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo va a ser esa evolución? Ahí hay un tema bien interesante a tener en cuenta. Marginación cívica, dificultad para acceder a servicios gubernamentales, subsidios, atención médica digitalizada o plataformas bancarias. Pasa todos los días. Y son las filas porque no saben nuestros adultos mayores pedir un turno desde la app del celular para simplemente llegar y reclamar. Pasa con cómo hago yo para pedir un domicilio si yo no sé manejar Rappi, si yo no sé manejar no sé qué, si yo no sé manejar no sé cuántas. Entonces, ¿de dónde uno puede hacer eso? Y ahí se va ampliando esa brecha que es delicada y que se los digo. Nosotros hoy por hoy lo hablamos acá y lo reflexionamos, año 2026, pero ustedes que están allá al otro lado de esta pantalla, ustedes también van a tener, ojalá, la edad de nuestros padres. Y vamos a tener esos años prudenciales y vamos a tener esos hijos que van a decir, pero si es en serio que mi papá y mi mamá están así de anticuados. O sea, nosotros hoy por hoy estamos a nada de ser los anticuados de la familia. ¿Por qué? Porque si no nos montamos en esa información que está llegando con altísima velocidad, entonces ya para nosotros va a ser muy complicado manejar lo que luego nuestros hijos y nuestros nietos manejen. Y entonces ya nosotros seremos, es que imagínate que el abuelito mío funcionaba dando clase por un computador, te podrás imaginar eso. Y entonces seremos nosotros el reír de esas futuras generaciones porque ya habrán cosas muy voladas, muy locas, que a lo mejor ya pueden existir, pero que en esa dimensión de nuestra capacidad racional es posible que todavía no las alberguemos. Pero ¿y qué va a pasar cuando esto siga al paso al que va? Hoy por hoy, si ponemos a un personaje de la época de las cavernas con un celular, ¿qué hacía con eso? ¿Qué hace un Homo sapiens con un celular? En esa época, miles de años atrás, le entregamos un celular, o sea, eso es como un volver al pasado. ¿Qué hace? ¿Qué hace un personaje que no sabe cómo es conectarse a un servidor y tener hoy por hoy, por ejemplo, un software como los de animación 3D? ¿Qué hace? ¿Eso con qué se come? Y entonces las personas que nunca tuvieron la posibilidad años atrás ni siquiera de conocer un vehículo y entonces ver eso cómo lo maneja, eso es como manejar un cohete o eso es qué. Y entonces cada vez el techo se va yendo mucho más alto, más, digámoslo, inalcanzable, siempre y cuando nosotros nos vamos quedando relegados, si así lo permitimos. Porque igual recuerden, la información democráticamente está al acceso de un clic y usted se puede formar sin necesidad de pasar por una institución de educación superior. Ustedes, sin ningún inconveniente, se los garantizo que a través de un tutorial podrían aprender animación 3D. Eso está clarísimo.
Un audiovisual podría aprender a editar videos sin necesidad de tener que pasar por una institución de formación. Y entonces uno dice, ¿y entonces por qué estamos acá? Y claro, estamos acá es porque hay una cantidad de elementos que confluyen precisamente para ir mejorando y salir de esa informalidad. Porque hoy por hoy, aunque cada vez menos, se está dando que la gente ya no necesita para poder acceder a un empleo mostrar un diploma o un certificado, cada vez menos necesario, pero sigue siendo un tema de determinación particular, individual, de que queramos o no participar todavía de esos procesos de formación. Entonces, está muy de boga hoy por hoy lo han convertido hasta en memes. El tema de los debates de candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales. Entonces hay unas brechas de formación entre unos y otros, sin entrar en temas políticos, que algunas personas dicen, y eso no es lo importante. Lo importante es la capacidad racional que tenga yo para advertir cómo puedo administrar determinados casos específicos. Pero otros dicen, sí, correcto, estamos de acuerdo, pero para eso necesitas conocimiento. Y entonces ahí se va viendo que hay unas brechas que van distanciando un poco más la capacidad argumentativa de un lado o de otro. Y entonces dice uno, acá, ¿qué es lo que la gente, gracias a estos medios masivos de comunicación, gracias a TIC y gracias a las redes sociales, nos está llegando como información? ¿Hasta qué punto la información que a nosotros nos llega es o no la fuente real que nosotros deberíamos de tener como principal para aseverar que eso que nos están diciendo es cierto? Y entonces volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la fuente a la que nosotros estamos recurriendo? Entonces siempre habrá una oficialidad en procesos de formación que nos van haciendo acompañamientos interesantes para que esa brecha cada vez más rápida que va llegando y más amplia del conocimiento no nos coja, como dicen por ahí, fuera de base. Jóvenes y TIC, el riesgo del mal uso. La inmersión digital desde temprana edad no garantiza un uso saludable. Es suficientemente claro. El hecho de que yo tenga conocimiento para acceder a Internet y funcionar con Internet y manejar estos dispositivos móviles no me hacen realmente conocedor de las rutas correctas en temas de conocimiento, ¿cierto? Hoy es muy habitual entender a través de algunas charlas que existe un fenómeno impresionantemente creciente de enfermedades a través de el alto índice de cortisol generado por el mal uso de estos dispositivos. Generan adicción como si fuera una droga, como si fuera un licor, como si fuera la pornografía. Y entonces acá el cuento es, ¿y qué es lo que está pasando para que nosotros perdamos el control? Y cuando vamos, quienes tienen iPhone de pronto, vamos y nos fijamos, pues, cuál es el tiempo de estadística que has permanecido durante el día conectado a ese dispositivo. Entonces uno va y mira y dice uno, ¿y cuándo, por Dios? ¿En qué momento yo perdí tanto tiempo? A menos de que el dispositivo te sirva para trabajar, a menos de que el dispositivo sea parte de tu diario y cotidiano vivir laboral, porque ahí editas, porque ahí animas, porque ahí estás todo el día respondiendo informes, porque lo que quiera que sea, pero si no es por un tema laboral, sino más por un tema, digámoslo, entre comillas, sano esparcimiento bajo parámetros de desconocimiento de lo nocivo que podría llegar a ser, ¿qué hacer al respecto? Y entonces no hay nada mejor que el dulce. Pues resulta que el dulce también es veneno, pues eso genera una cantidad de enfermedades ya hoy por hoy ampliamente estudiadas. Y entonces cuando nosotros nos dicen, es que el celular es como si fuera un dulce,
también es perjudicial para tu salud, para tu tranquilidad mental. Te genera irritabilidad, te genera desconcentración, te genera pasividad en el desarrollo neurológico. Entonces uno dice, ¿qué está haciendo uno entonces con estos temas? Y ahí lo dice claramente, esa inmersión digital desde temprana edad no garantiza un uso saludable. El consumo excesivo e inadecuado genera riesgos profundos en el desarrollo de los jóvenes. Y entonces la pregunta es, ¿y qué pensar con los hijos? Quienes tenemos hijos y tenemos hijos de cortas edades. Y entonces ahí, ¿qué se hace? Y entonces uno va por la calle y uno ve, y lo digo con respeto y de una forma amigable, por si de pronto es el caso de alguno de nosotros, de los que estamos acá. Son formas que se han casi que empleado como recurso para evitar pataletas de los hijos, entre comillas, pataletas. Un niño está desbordado emocionalmente y la mejor forma de tranquilizarlo es suéltele el celular. Y pensamos que ahí lo estamos haciendo muy bien y es todo lo contrario, estamos haciendo un gran daño porque un niño no sabe gestionar sus emociones todavía, apenas está desarrollando los hemisferios, el prefrontal y todo lo que tiene que ver con el desarrollo que hoy por hoy nosotros como adultos ya poseemos. Ellos no saben todavía evolucionar esto. Eso lo están apenas desarrollando. Entonces, cuando uno ve que un niño está haciendo una pataleta, no es porque le da la gana y te quiere joder, es porque hay una cantidad de elementos que te está diciendo a gritos, hagamos las cosas mejores, papá, porque de cierto modo algo está pasando en la comunicación. Entonces puede ser que estemos cansados, puede ser que lleguemos no muy tarde de la noche de trabajar y entonces nuestros hijos también quieren pasar tiempo con nosotros. Entonces uno dice, ¿y ahí cómo se puede compensar ese tema? Síntomas físicos, trastornos del sueño e insomnio por exposición nocturna a pantallas. Si uno piensa, no, yo veo un poquito de celular y ya me acuesto. O gran error, es cuando más te activas y es cuando menos puedes conciliar el sueño. Descuido generalizado de responsabilidades diarias y académicas gracias a el tiempo que ando en los dispositivos. Y estamos hablando de tecnología de la información y la comunicación. O sea, ¿está hecho por maldad? No, para nada. Está puesto a disposición y a nuestro servicio para complementar, para facilitarnos la vida, pero y el uso depende de cada uno de nosotros. Síntomas psicológicos, ansiedad, depresión, cambios bruscos de estado de ánimo, baja autoestima derivada de la comparación constante en redes sociales, adicción tecnológica severa. Síntomas sociales, aislamiento social en personas prefiriendo exclusivamente las interacciones en línea. Alto riesgo de exposición a ciberacoso, grooming, doxing y stalking. Entonces mire todo lo que se va dando en estos procesos. Y somos nosotros los únicos responsables de hasta dónde permitimos o no que esto vaya tomando ventaja. Consumidores versus creadores, repensando la alfabetización. Debemos trascender la visión tecnocrática, formar ciudadanos implica enseñar a transformar el entorno, no solo a consumir contenido. Y entonces aquí hablábamos hace 8 días de un término de prosumidor, ¿lo recuerdan? Es decir, cuando ya estamos hablando del fandom y que también lo expusimos y alguien nos aseveraba precisamente qué era lo que se entendía por fandom, es esa participación, es decir, dejo de ser un consumidor pasivo y me convierto también en un creador. Y hoy por hoy la tecnología lo permite. Usted puede entrar y llenarse de una cantidad de información, pero usted también se puede convertir en ese creador de esa información para otros tantos cientos de miles de personas. Y entonces la pregunta es, como consumidor objetivo, aprender a operar hardware y software básico. Rol del individuo, sujeto pasivo, receptor de información y entretenimiento algorítmico. Listo. Formación, mecánica aislada y centrada en la herramienta. Y resultado, inclusión digital superficial, la brecha de uso persiste. O sea, solamente estamos hablando, como lo ejemplificábamos en algún momento, de la web 1.0. Recibimos información, mas no podemos participar. Ojo,
Cuando digo no podemos es por decisión propia, porque hoy ya estamos en lugares ya avanzados, pasamos por la 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y siga ahí contando. Y es que yo ya puedo participar, yo ya puedo crear, yo ya puedo intervenir, yo ya puedo sugerir, yo ya puedo cambiar parte de la información que ya existe. Y entonces ahí viene el creador. Objetivo, usar la tecnología para mejorar la calidad de vida y transformar el entorno. Entonces, ¿toda la tecnología es mala? No. ¿Los médicos la utilizan para mal? No. ¿Los avances tecnológicos desde la economía no funcionan? No. Entonces uno lo que dice es cómo la estoy usando y de qué forma estoy adquiriendo buena información, buen contenido a través de unas muy buenas creaciones basados obviamente en parámetros éticos y sobre todo profesionales. Rol del individuo, sujeto activo, capaz de reflexionar, colaborar y resolver problemas. Formación centrada en valores, redes de apoyo social y trabajo colaborativo. Y resultado, verdadera inclusión social y empoderamiento ciudadano. Y entonces viene la primera gran pregunta. Y nosotros como animadores 3D, ¿será que tenemos de pronto la posibilidad de ser o consumidores o creadores? Nosotros podríamos ser creadores dentro de esa vertiente de hagamos algo positivo o simplemente voy a estudiar animación 3D para una sencilla razón. La animación 3D es para poder hacer dibujitos animados, etc., etc. O también será que la animación 3D me permite a mí generar soluciones que tengan que ver de cierto modo con un muy buen parámetro para los consumidores. ¿Qué puedo hacer yo como creador, animador 3D, para que las personas se puedan beneficiar de algo que yo esté haciendo? No solamente es para animar personajes. ¿Será que de pronto a través de la animación 3D yo puedo empezar a generar prótesis, puedo empezar a generar complementos en la salud, temas culturales, sociales, de educación? Pero por supuesto. Y eso depende de nuestra creatividad. ¿Cuál va a ser esa incursión que yo voy a dar precisamente para que ese conocimiento que yo voy a adquirir se pueda a través del uso de TIC, tecnología de la información y la comunicación, explorar campos diferentes a los que ya conocemos? ¿Cuántos odontólogos hoy por hoy existen? Miles. ¿Cuántos odontólogos diariamente se están formando en la universidad y se siguen graduando? Otro tanto. ¿Cuántos odontólogos trabajan de manera independiente? Una cantidad. ¿Cuántos odontólogos descubrieron que había que generar un valor agregado a lo tradicional, a lo que ya existe? Y entonces empezaron a crear que el odontólogo con diseño de sonrisa, no, ya no es solamente entonces para calzas y para esto, sino que ya hablaron de un tema estético, empezaron a variar. Pero entonces ya salen otros odontólogos que ya están haciendo unos implantes funcionales para mejorar el tema maxilofacial. Pero entonces ya todo eso está cambiando un poco el esquema de qué es lo que yo estoy percibiendo con mi conocimiento aplicado como un valor, factor diferenciador. Animadores 3D, yo se los garantizo que ustedes no son ni los primeros ni los últimos en estudiar animación 3D. Y entonces la pregunta es, hasta este punto, ¿cómo nosotros podemos reflexionar en ese rol profesional para que cuando salgamos demos un clic diferenciador a lo que ya todo el mundo conoce desde la animación 3D? ¿Qué podemos hacer? Y aplica no solamente para nuestro caso, aplica para los multimedia, aplica para los audiovisuales, aplica para los que estudian filosofía, aplica para... ¿Qué puedo yo hacer para que no me deje el tren en la ola tecnológica con los avances tecnológicos y no caigamos en la famosa obsolescencia programada, laboral, profesional, etc., etc.? Vamos tomando la idea. ¿A dónde tenemos que ir apuntando y qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Entonces aquí viene el tema de la paradoja de la inteligencia artificial. La IA representa el mayor cambio de paradigma de nuestra era.
Su impacto dependerá de cómo decidamos integrarla en la sociedad. Evidentemente, algunos la ven como un inminente problema, un gigantesco enemigo. Otros lo ven como un excelente aliado. ¿Cómo estoy viendo yo el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿Cierto? Y entonces se habla de un camino A que es amplificador y desigualdad, perdón. Concentración de poder. Gigantes tecnológicos monopolizan datos y talento. Estados Unidos y China concentran el 90% de la inversión. Y si nos ponemos a mirar un poco de la geopolítica, pues ya sabemos de qué nos están hablando. La automatización desplaza empleos de cualificación media, exacerbando la polarización laboral. Y entonces aquí es donde nos dicen, pero es que llegó la tecnología a reemplazar al ser humano, pero por eso usted se dejó relegar. O sea, usted sabe que esto está avanzando fuertemente. ¿Usted qué puede hacer si no es por este camino, por cuál otro me puedo ir para seguir siendo vigente, seguir siendo necesario, seguir siendo bueno, para que usted realmente pueda estar incursionando en campos y no se quede, porque evidentemente el conocimiento está. Entonces, pero es que yo solamente nací para ser odontólogo, así, pero y no puedo entonces variar. Hay un tema, y eso lo estudió una señora, ahora se me escapa el nombre, vi el artículo, lo leí, muy interesante, en donde ella hablaba de la diferencia que hay entre la formación en Europa y en Occidente, ¿cierto? Y entonces decía, es muy normal que una persona en un país de Sudamérica estudie una carrera, se forme hasta que se muera. Ahí se quedó con esa formación. Pero es muy anormal eso en otras latitudes. Lo normal en otros lados es que usted estudia 2, 3, 4 carreras diferentes, porque es que el conocimiento es cambiante y los gustos del ser humano son cambiantes. ¿O quién dijo que si a mí me encanta, por ejemplo, el arroz chino, voy a comer, desayunar, almorzar todos los santos días arroz chino? No, somos muy cambiantes. Entonces la pregunta es, ¿y quién nos dijo que hoy estamos estudiando animación 3D, pero que previo estudiamos otras cosas? Seguramente algunos de ustedes acá tienen otra formación y bienvenido sea estar acá, porque parece que ya estamos entendiendo que hay que diversificar el conocimiento. Y seguramente quien no y está estudiando animación 3D, luego va a estudiar otra cosa. Yo conozco alumnos míos, egresados, aprendices del SENA, que han salido, y no menciono los de las universidades, pero en el SENA, para entrar en el contexto nuestro, que han salido de multimedia, de animación 3D, de medios audiovisuales, y hoy por hoy están estudiando trabajo social, están estudiando psicología, están haciendo ingenierías, están haciendo otra cantidad de cosas diferentes. Y entonces va uno y dice, no es tan diferente. Hay una transversalidad entre un conocimiento y otro que lo que permite es generar para ese psicólogo una cantidad de herramientas como tecnólogo multimedia, que le permite expandir y ser vigente y aún más ser, digamos, el que incursiona con nuevas tecnologías dentro de su conocimiento en la psicología. ¿Alguien me podría dar un ejemplo cómo un tecnólogo multimedia puede complementar sus estudios si ya es profesional en psicología? ¿Qué podría hacer? ¿Para qué le podría servir? Estudió tecnología multimedia y ahora es psicólogo. ¿Le puede servir de algo? ¿O fue un tiempo Sí, perdido? ¿De qué? podría, por ejemplo, una forma de llamar clientes es haciendo contenido en internet acerca sobre temas de psicología, el saber de multimedia, el saber editar, el saber de composición, el saber de ritmo, pues también le ayuda no solo a que su contenido de psicología sea mucho más fácil de digerir para un público, sino que también para que pues sea con un alcance un poco más masivo. Más masivo, correcto. Y así como ese, una cantidad de ejemplos más. Entonces miren cómo nosotros deberíamos de empezar a pensar
que no debemos de quedarnos únicas y exclusivamente con un conocimiento, una formación. ¿Quién dijo que es que yo ya estudié ingeniería o soy arquitecto y me tengo que quedar como arquitecto toda la vida? Y qué bacano volver a reactivar esa opción de estudiar algo nuevo, algo diferente, algo que me permita a mí también vibrar, explorar nuevos campos. Ah, pero es que yo estoy estudiando animación 3D, pero me encanta el derecho. Bienvenido sea. Y entonces siempre vamos a tener la posibilidad de seguir creciendo y el conocimiento es inagotable. Y cuando yo empiezo a ir por un lado y por el otro y por el otro y por el otro, es que está picando allí, picando. No, se está dando la oportunidad de conocer acá, de trabajar acá, de funcionar acá, de crear acá, y la vida sigue a través del conocimiento. Entonces, por eso es que es tan diferente el proceso educativo con nosotros y con otras latitudes. Hay un cuento bien marcado ahí en ese tema. Eh, y la fuerza democratizadora, acceso a la innovación, herramientas basadas en inteligencia artificial, modelos de lenguaje, análisis predictivo, disponibilidad globalmente, eh, permite a ciudadanos y pymes competir, colaborar y resolver problemas a una velocidad sin precedentes. Cada vez hay una mayor conciencia de la formación colaborativa y el conocimiento democratizado. Digamos que con la IA como fuerza democratizadora, si se despliega éticamente, la IA derriba barreras históricas y niveles el campo de juego para emprendedores, educadores y comunidades vulnerables. Digamos que volvemos a retomar un poco lo mismo: acceso global, resolución local, agentes especializados y derribar barreras. El primero es modelos generativos avanzados al alcance de cualquier persona con conexión a Internet, eliminando la necesidad de grandes infraestructuras. Pues ya sabemos, usted tiene Internet, empiece a consultar y a explorar qué es lo que le llama la atención. Resolución local, capacidad de analizar datos para resolver problemas comunitarios, optimización de cultivos rurales o prediagnósticos en clínicas de bajo presupuesto. Me pasó un tema muy charro a propósito de esto. Conocí a una persona en un pueblo, acá en Antioquia, que atiende un granerito, de esos graneritos bonitos, tradicionales de pueblo, que usted ve y todavía tiene el mesoncito de madera, las colgandejitas atrás de las botellitas, de todo así como arqueadito, muy bonito, y usted entra y le cuelga mecato por todas partes en el techo, y entonces usted tiene que agachar la cabeza para no chocarse con las papitas, con los doritos, con la no sé qué, tienen las arepitas puestas sobre el mostrador. Es un tema bien bonito y bien interesante. Oh, sorpresa, me llevo yo cuando estaba precisamente hablando de un tema particular, lo cual hizo que generáramos, para una compra de unas cosas, hizo que generáramos un intercambio de números celulares. ¿Qué sorpresa me llevo cuando entro precisamente a hablar por WhatsApp y veo que había un estado? Y voy y verifico qué era lo que el Estado estaba compartiendo. Yo me estaba imaginando ver frases normales o algunas cositas, memes que se pueden utilizar allí. Y no, lo que estaba viendo yo era la invitación de la persona que me estaba atendiendo ahí, el hijo del señor, que él también trabaja allá, invitando para su ponencia de maestría que tenía lugar ese mismo día y había un enlace para que te conectaras. Y digo yo, increíble, zona rural, cuando la gente quiere, puede. Rural, trabajando en un granerito, hablando como normalmente habla la gente en el campo, que es la cosa más hermosa del planeta. Eso nos lleva a nuestras culturas, a nuestros inicios, a todo, invitando a sus conocidos a través de un estado de WhatsApp. Miren qué bonito cómo se entrelaza todo el tema tecnológico, así está en el campo, y a una ponencia de la sustentación final de maestría en un tema con la Universidad de Antioquia, en un tema de biología científica, de unos temas febriles en animal, y decía yo, ¿qué es esto tan loco y tan bacano? O sea, está democratizado el acceso al conocimiento.
Ya es usted el que o se estanca o sale avante con lo que quiera que sea. Y lo hemos dicho muchas veces. Acá tenemos poco tiempo, ¿cierto? Cuando se habla de un trimestre, en realidad son 2 meses o algo menos. Mm, No nos podemos quedar única y exclusivamente con lo que se ve, sino que tenemos que empezar a profundizar y aprovechar luego la oficialización de la formación, pero que nosotros por ahí derecho nos vamos sustentando por nuestros propios medios. No dejemos única y exclusivamente a lo que podamos tener ahí. Resolución local, agentes especializados, sistemas multiagente de IA como servicio que permite automatizar procesos complejos, dando a los pymes la eficiencia de grandes corporaciones. Hombre, ya hoy por hoy la gente tiene la posibilidad de acceder a la formación de poder hacer su propia app, su propio sitio web. Y entonces dice uno, todo antes lo veía uno absurdamente inalcanzable, algo muy lejano. Hoy por hoy ya el cuento lo tiene usted a un clic. Derribo de barreras, esfuerzos de localización, traducción simultánea, interfaces intuitivas que adaptan la IA a contextos culturales y lenguajes regionales. Ya ahora ni siquiera el idioma es un impedimento, ni siquiera el idioma. Y que hablar del desconocimiento, pues simplemente busque usted qué es en lo que usted se quiere afianzar y ahí el cuento empieza a tomar forma. Puente hacia el futuro desde la pedagogía, digamos que hoy por hoy tenemos que entender que la IA llegó a posicionarse muy fuerte y no fue que llegó recientemente, ya había llegado, solo que no nos lo habían, digamos, generalizado. No habíamos tenido acceso tan abiertamente como hoy por hoy hace. Que hay un pequeño escaño transaccional que hoy por hoy usted puede acceder a un formato gratuito de IA, pero que si quiere acceder a otras funciones la idea es que pague, no pasa nada, no pasa nada. Igual todo desde lo básico ya empieza a ser un mundo generalista muy importante a tener precisamente ahí pendiente. Hablamos de la respuesta a la exclusión, es utilizar la IA no para reemplazar al humano, ojo con esto, sino para aumentar sus capacidades mediante un enfoque profundamente pedagógico. Entonces, la IA también la tenemos que estudiar. Hay una cantidad, además de desde Google, hay una cantidad de cursos gratuitos a los que podemos tener acceso, certificados que nosotros no deberíamos de dejar de lado. Y entonces la gente va diciendo, vea, la formulita es, hay gente que está haciendo mucho dinero a través de Internet. Pues miremos de qué forma lo está haciendo y empecemos obviamente a empaparnos un poco de qué es lo que hace. Evitando el fracaso escolar, inclusión de adultos mayores y recualificación laboral. Todo esto, palabras más, palabras menos, estamos hablando de la tecnología, la información y la comunicación en complemento con el acceso a Internet y con lo que hoy por hoy las redes sociales nos pueden a nosotros proporcionar. Cuando hablamos de redes sociales, normalmente la gente piensa es, vamos a chismosear la foto de Facebook, la de Instagram, este a donde salió a pasear, este que está comiendo en el restaurante. Pero cuando le damos un valor facultativo interesante para nuestro propio desarrollo, las redes sociales se vuelve un gran aliado, porque a través de las redes sociales usted puede encontrar grupos específicos, porque a través de las redes sociales usted puede encontrar plataformas de redes sociales que te van orientando precisamente en un conocimiento específico, etc., etc. Entonces, hacemos la salvedad de plataforma de red sociales porque los amigos suyos de la iglesia son una red social. Los amigos con los que usted se encuentra para tomar un fin de semana, así sea un juguito de mora, es una red social. Los muchachos con los que usted sale a montar en bicicleta el fin de semana, eso es una red social. Pero entonces en este caso estamos hablando de una plataforma a través de una red social que se está dando. Ecosistema para el éxito, los cimientos del puente. Digamos que políticas públicas e inversión, formadores sociales, seguridad y ética de datos, conectividad e infraestructura. Hay una primera gran base que es desde que tengamos conectividad
A partir de allí, yo creo que lo otro ya va siendo mucho más dependiente de lo que nosotros queramos direccionar. Hay un tema de políticas, pero hay un tema principalmente de cómo nosotros nos podemos ir evolucionando en esa alfabetización, ¿cierto? Es decir, digamos que así como existe el analfabetismo de lo convencional, las personas que aún no saben leer, que aún no saben escribir y que quizás en algunas zonas que no hay mucho acceso a la información, que no hay, es muy difícil hoy por hoy, si se tienen hijos y eso, poder decir voy a terminar el bachillerato ya ni por radio. Pero cuando yo empiezo a ver que desde las diferentes generaciones del ser humano, nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y de ahí para allá siga usted ampliando esa brecha generacional, pues entonces la pregunta es, ¿nosotros seremos los analfabetas digitales de qué época? Hoy por hoy, porque estamos aquí conectados, no quiere decir que estemos exonerados de cualquier posibilidad de ser los futuros analfabetas en qué campo, que ya sea un tema muy normal, pero que para nosotros hoy por hoy, entonces nosotros digamos que nos sentimos un poco vastos, pues porque a diferencia de nuestros padres y nuestros abuelos, manejamos con determinada seguridad un Profe, tema. Hola, profe, yo pues me hizo acordar que, o sea, hay un video, las sí, cosas que el humano o sea, o hemos reemplazado. Entonces hay un museo que digamos que es un ejemplo, ¿no? La radio fue reemplazada por la televisión. Entonces el museo ahí aparece que, o sea, que la radio está opacada y el televisor iluminado. Y que como que en esta época, después, o sea, ya terminando para esta época la línea de tiempo, aparece el humano opacado o sea, encapsulado y una la máquina. IA, sí, y la IA brillando, o sea, Claro, en esta claro. época, ¿no? Que fuimos Sí, sí, reemplazados sí. por Y la... estamos hablando actualmente, pero ¿y qué será en el futuro? Hablemos de un futuro mediano, no muy lejano, y entonces, si ya no es la IA, entonces ¿en qué estaremos? ¿Cierto? Y entonces ahí es donde empieza un cuento bien particular. No sabemos dónde vaya a parar este globo, como se dice, pero lo que sí sabemos es que ese analfabetismo, digamos, de desarrollos tecnológicos cada vez mucho más rápidos, tendremos que empezarlo a acortar un poco, a disolver un poco, para que no nos vaya dejando el tren muy rápido y que mientras que estemos en este planeta y que tengamos la posibilidad de vivir, pues recordemos que es el conocimiento el que nos va permitiendo estar vigentes o no. Obviamente la salud es un escaño el más importante, pero luego de ello, si tenemos la oportunidad de gozar de buena salud, si no tenemos acceso a un conocimiento y si no sabemos cómo direccionar nuestra vida a través del conocimiento, seguramente va a ser un cuento complejo, porque seremos los futuros analfabetas de un tema específico que ya sea lo normal, lo paisaje en su momento. Dicen que los hijos cada vez van naciendo con un chip mm, diferente. Entonces, hoy por hoy, los niños que nos rodean manejan con amplia certeza, con muy buen conocimiento innato los dispositivos móviles. Y de ahí para atrás había que hacer cursos para aprender a manejar computador. Yo me acuerdo que en esa época uno se salía del colegio con algunas bases de informática, pero salía era a buscar dónde estudiar ofimática. Entonces, ¿qué era ese tema de Word, de Excel, de PowerPoint? Y uno se metía a un curso después de salir del colegio para poder aprender eso y era como lo último, el non plus ultra, el que salía era como el que sale y de una vez se pone a estudiar IA. Y entonces uno ya en ese entonces ya decía, bueno, ya aprendí entonces a manejar esto, ya con esto ya nos podemos ir. Y hoy por hoy uno se pone a pensar y dice, es que es lo básico, Word,
Excel, PowerPoint, es que es lo básico, ya hay otras cosas. Ya ahora el que no sepa, digamos, entre comillas, de programación, ya está quedando un poco relegado. Ah, porque es que ya el famoso DOS que existió años atrás, hoy por hoy se convierte en el HTML con el CSS y el JavaScript. Y entonces, si usted no lo está manejando, independiente cuál sea su conocimiento actual, pues ojo porque le llevan una ventajita, porque ahora todo el mundo está estudiando eso, pero entonces llega la IA y hace como un pequeño alto en el camino y dice, venga, no, no es tanto eso porque yo también puedo generar código a través de la IA. Ah, entonces reemplazaron los programadores, no porque usted ese elemento humano del contexto del conocimiento para poder generar esa aplicación todavía la IA no lo tiene, no lo conoce, y hay un elemento humano. Esa parte de la emoción, de la sensibilidad, eso todavía la IA lo tiene ahí en un proceso de formación. El puente hacia la equidad, el riesgo, una brecha de acceso, el analfabetismo, el desempleo, el aislamiento social, el ciberacoso, hasta la misma situación económica podría ser un inconveniente si así lo quisiéramos ver. El destino, pensamiento crítico, trabajo colaborativo, inclusión social efectiva, democratización de la innovación, empoderamiento ciudadano. Yo creo que este tema, ahí cuando hablamos en ese puente de formación crítica social, tutorías adaptativas, plataformas de reskilling, que es precisamente como ese proceso de formación en formadores, algo así, la infraestructura ética, básicamente está en cada uno de nosotros que aprendamos sí o sí a mantenernos vigentes en el conocimiento. Y las TIC nos está permitiendo eso. Hace mucho rato llegaron y llegaron para facilitarnos la vida, para complementarnos el conocimiento, pero no para dejarnos relegados y convertirnos en analfabetas digitales. Eso depende de cada uno de nosotros. Las tecnologías no tienen voluntad propia. Dejar su avance al azar profundiza las brechas. Intervenir pedagógicamente con IA construye equidad. Sí, solo sí. El futuro es compartido. La sociedad de la información es, ante todo, una sociedad de personas. Eso no se nos puede olvidar desde ningún punto de vista. La alfabetización digital y la IA pedagógica no tratan de dominar máquinas, sino de emancipar ciudadanos. Fomentemos un uso crítico, responsable y ético de las TIC en todas las generaciones. Transformemos el miedo a ser reemplazados por la IA en la oportunidad de ser aumentados por ella. Claro, todo lo contrario, no es que nos estén opacando, es que nos están complementando y nos están impulsando. Aseguremos que la innovación no sea un privilegio, sino una posibilidad compartida por toda la humanidad y eso depende de nosotros mismos. Con esto nosotros cerramos este proceso de formación en TIC, esperando evidentemente que tengamos muy presente lo que aquí nos deja y que como reflexión sepamos que lo que viene es interesante para el ser humano. Está en un tema de amplia velocidad, cada vez es mucho más rápido, que se están dando cambios interesantes para bien de la humanidad. Obviamente va a existir la otra parte que lo va a utilizar para mal, pero ya es una elección desde su ética, desde su familia, desde su educación, desde cómo usted concibe el desarrollo personal, desde cómo usted concibe el conocimiento en favor de la humanidad, desde cómo usted ve la importancia de capacitarse y seguir informándose cada vez más de todo lo que más pueda. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Como se dice, hay un buffet amplio y a disposición para que nosotros cojamos lo que queramos. Ojalá que ese tomar lo que queramos sea muy bien direccionado por ayudar a cambiar un poco toda la infraestructura que antes la veíamos como un entorno de un paisaje y ahora nos volvamos creadores precisamente de otras formas de ver la vida. No sé si alguien tenga alguna pregunta, si no les deseo un excelente fin de semana. Recuerden que estamos hasta el 30 de junio con las evidencias abiertas. Quien no haya entregado, todavía estamos muy a tiempo.
Si alguien tiene alguna dificultad o algo, me lo puede dejar saber perfectamente por Sayuna. Cuando funcione, yo estaré ahí atento. Hay veces se cae, pero estaremos ahí pues como prestos a esto. Les agradezco mucho la asistencia, precisamente los viernes que se podría volver, digamos, un poco más complejo, pero esperamos que de acá nos llevemos una buena reflexión para que hagamos lo mejor posible con lo que se nos viene en nuestro proceso de formación, sin olvidar que cada vez más estamos con excelentes oportunidades de conocimiento democrático. A todos una excelente noche y un excelente fin de semana. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego y que Con tenga mucho feliz noche. gusto. Muchas gracias igualmente. Profe, disculpe, ¿te escuchaba? Aló, Muchas Hola, gracias. con mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes. profe. Hola, hola. Hola, ¿qué más? Lo que pasa es ¿Bien que o no? tengo una duda. Sí, Dime. lo que pasa es que estamos todavía estamos haciendo el taller 2, ¿sí? Ujú, Y la primera parte está resuelta, que es, digamos, el taller del doc, ¿verdad? Bueno, del Word, perdón, del ujú. Word. La segunda parte es la de Trello, pues hay que demostrar que tenemos las habilidades de manejar Trello, tableros y eso. Pero nuestra pregunta es si el proyecto de Trello tiene que ser de un tema en específico o exactamente de qué, o sea, qué información va dentro del tablero. Lo de TIC, que es lo que estamos hablando. Es cuál es la percepción que ustedes tienen con respecto a lo que se está desenvolviendo en las TIC. Si ha sido o no oportuno, si les funciona o no, si TIC ha funcionado o no para ustedes y su entorno en la vida cotidiana. Ese puede Ah, ser ok, un tema entonces sugerido. Que más esté como un todo tema entrelazado. personal. Ok. Correcto. Ah, Correcto. listo, profe, Y muchas de ahí, gracias. obviamente, con mucho gusto, es importante que tengan en cuenta que se toma el pantallazo del Trello y se adjunta como un PDF, además del enlace. Y en ese mismo PDF se agregan los errores, perdón, las dificultades que se tuvieron en el proceso. Así es. Pero si no se tuvieron dificultades, entonces no se No hay agrega. ningún problema. Correcto, no. Pero Listo, profe. sí es importante por lo menos saber qué generó en algún momento alguna posible dificultad. Si no lo hay, pues no. Listo, profe, muchas gracias. Que Con tenga muy mucho buena noche. gusto. Igualmente. Hola, Profe, buenas Daniela. noches. Buenas noches. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que Dime. por mi parte yo voy a hacer el taller individual, pues por Ajá, razones personales y me parece esta vez un poco más fácil. Pues ajá. para no dejar como al equipo colgado pues, por alguna cosa. Profe, mi Sí. pregunta es que dice que hay que mandar pues los archivos, tanto el doc como un PDF, en un archivo RAR o en un zip. Yo lo Ujú. hice, pues lo intenté y lo intenté montar a la plataforma, pero dice que no es compatible, pues que no puede recibir ese tipo de, pues que no puede recibir ni RAR, ni zip. Mi pregunta es, ¿lo puedo montar como PDF o qué? Sí, no debería de ponerte problema porque todos los aprendices hasta el momento lo han montado precisamente de esa forma. Porque además Ujú. ahí lo que hacemos es que se pueda generar como esa competencia de entender también desde TIC cómo se está haciendo la compresión de archivos. Entonces no debería de ponerte problema y es compatible la plataforma con ello. Pero si ves que no te está dando y te genera algún conflicto por algún tema de instalación de algo en tu PC o algo, lo que quiera que sea, no tengo ningún problema. Déjamelo entonces en PDF y yo simplemente lo descargo sin ningún inconveniente. Ah, ok, profe, porque lo he intentado desde esta semana subir y me dice lo mismo, dice que no es Ah, no, compatible, entonces no, tranquila. no Dale, sé, dale. Un y pues, PDF y no hay problema. Y un PDF del pantallazo del tablero Trello más el ujú. enlace que se tenga, sin ningún inconveniente. Ok, profe, muchísimas Con gracias. mucho Hasta gusto. luego, Que estés muy bien. igualmente. Gracias. Buenas Eh, noches, profe. hola, buenas noches. Profe, una pequeña inquietud. Señor. Lo que pasa es que yo envié el taller, bueno, de la segunda evidencia, pero me faltó lo de Trello. ¿Cómo Sí. hago para...?
En el otro contenedor me lo adjuntas con esa reflexión, no pasa absolutamente nada. Si no tienes el de Trello, entonces me lo pones en esta otra actividad haciendo la salvedad. Montas un PDF también que tenga que ver con lo del Trello y yo ya de ahí ajusto por esta vez, porque no debería ser lo normal en un contenedor diferente tener la calificación anterior, pero para no omitírtela, porque si no la daría perdida y tocaría volverla a montar. Pero entonces, si ya la tienes lista, la adjuntas en ese PDF que montes para esta última y dejas la salvedad. Esta fue la que me quedó faltando y yo ya la ajusto en la calificación. Listo, profe. Muchísimas gracias. Buenas Con noches. mucho gusto, igualmente, una buena noche.